Un tesoro interesante. Mateo vivía en una casa grande y vieja, con un jardín extenso y frondoso. La casa resultaba algo inquietante, y por eso Mateo prefería el jardín. Se pasaba las horas jugando al fútbol, trepando a los árboles o mirando el estanque para ver si descubría algún pez. Era un jardín estupendo para jugar, pero Mateo no era del todo feliz, porque siempre estaba solo. ¿Cómo le gustaría tener a alguien con quien jugar? Qué divertido sería jugar al fútbol con un amigo, o tener a alguien con quien ir a pescar. Él tenía muchos amigos en el colegio, pero para ir a su casa había que hacer un largo viaje en autobús. Y además, a sus amigos la casa les daba miedo, y solo iban de visita de vez en cuando. Un día, Matthew estaba en el jardín cazando con un palo. Buscaba bichos interesantes para examinarlos. Cada vez que se encontraba uno, lo dibujaba e intentaba descubrir su nombre. Así, había descubierto 8 tipos diferentes de caracol y 6 tipos diferentes de arañas. Estaba hurgando debajo de unas hojas cuando vio una pieza de metal que sobresalía de la tierra. Se agachó y empezó a desenterrar la pieza hasta que tuvo en la mano una vieja llave oxidada. Era bastante grande y tras quitarle la tierra con un cepillo vio que tenía grabados unos hermosos dibujos. Matthew se llevó la llave a casa, la limpió y la pulió. Después se puso a buscar la cerradura a la que pertenecía. Primero probó con la vieja verja del jardín, que llevaba cerrada desde que Matthew recordaba, pero la llave era demasiado pequeña. Después probó con el reloj del abuelo, pero la llave tampoco entraba. Luego se acordó de un oso de peluche que tocaba el tambor. Hacía mucho tiempo que Matthew no había jugado con él, y probó la llave con impaciencia, pero esta vez era demasiado grande. Entonces, Matthew tuvo otra idea. A lo mejor la llave pertenece a algo que está en el desván, pensó. Solía darle mucho miedo entrar solo en el desván, pero esta vez estaba tan decidido a averiguar qué abría esa llave que subió las escaleras con valentía y abrió la puerta. El desván estaba en penumbra, polvoriento y lleno de telarañas. Las tuberías del agua silbaban y crujían, y Matthew se estremeció. Empezó a mirar debajo de las fundas polvorientas y abrió algunas cajas, pero no pudo encontrar nada que tuviera que abrirse con la llave. De pronto, su vista recayó en un gran libro que sobresalía de uno de los estantes. Era de esa clase de libros que llevaban una cerradura. Matthew levantó el libro, que era muy pesado, y lo dejó en el suelo. Con dedos temblorosos metió la llave en la cerradura. Encajaba perfectamente. Dio la vuelta a la llave y la cerradura se abrió de un salto. Levantó una nube de polvo. Matthew abrió el libro lentamente y comenzó a pasar las páginas. ¡Qué desilusión! Una escritura muy fina llena de páginas por completo, pero no tiene dibujos. Estaba a punto de volver a cerrarlo cuando oyó una voz procedente del propio libro. «Te revelaré mis secretos», le dijo. «Si buscas aventuras, ponte de pie encima de mis páginas». Sentía tanta curiosidad que rápidamente se puso de pie encima del libro. Nada más pisar sus páginas, se cayó dentro. A continuación, vio que se encontraba en un barco. Levantó la vista y vislumbró una bandera harapienta con una calavera y 2 huesos cruzados que ondeaban en un mastil. Estaba en un barco pirata. Y entonces se dio cuenta de que él también iba vestido de pirata. El barco navegaba tranquilamente, pero de repente Matthew vio en el agua unas rocas de aspecto peligroso. Antes de que pudiera gritar, el barco había encallado, y todos los piratas saltaban por la borda para nadar hasta la orilla, y Matthew también. El agua estaba tibia, y al llegar a la orilla, sintió la arena caliente entre los pies. No se lo podía creer. Estaba en una isla desierta. Los piratas andaban en todas direcciones buscando algo con lo que construir un refugio. Matthew, que también se puso a buscar, encontró debajo de una roca un libro que le resultaba familiar, mientras se preguntaba dónde lo había visto antes. Uno de los piratas se le acercó con un cuchillo en la mano. «¡Tú, ladrón!
¡Que me estás robando los rubíes!, le imprecó el pirata. ¿Qué iba a hacer Matthew? Entonces oyó una voz procedente del libro. ¡Rápido! ¡Súbete! ¡Encima de mí! Sin pensarlo 2 veces, Matthew se puso de pie encima del libro y volvió a aparecer en el desván. Acercó la vista a la página sobre la que se encontraba y leyó: Los piratas y el robo del tesoro, en el encabezamiento. Al ponerse a leer, se dio cuenta de que ahí se narraba con detalle precisamente la aventura que él acababa de vivir. Lleno de emoción, regresó al índice del principio del libro y leyó los nombres de los capítulos: Viaje a Marte, El castillo submarino, El coche mágico y En la selva, entre otros. Matthew se dio cuenta de que podía abrir el libro por cualquier página y participar en la aventura, y al final solo tendría que reencontrar el libro y ponerse de pie sobre él para regresar al desván. A partir de entonces, Matthew corrió muchas aventuras más, hizo muchos amigos y un par de veces se salvó de milagro, pero siempre encontró el libro justo a tiempo y nunca más volvió a sentirse solo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Un tesoro interesante.